tomamos café. Estoy cansado, jefe. Sí, como si estas cosas pasaran. Sé que fuiste tú, Fredo. ¡Cielos! ¡Pillo, pillo, pillo! A donde vamos no necesitamos caminos. ¿Estás hablándome? Bond, James Bond. ¡Criatura estúpida! Que con un Alfredito hizo fuerte. Aquí está. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Yo no dije cheque. Sí, dijiste che, que la reputa que te parió, dijiste che. ¡Qué miseria! 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. ¡Fílmame esto, Néstor! ¡Clac! Empieza la función. Buenas, ¿cómo andan? Viernes lluvioso, nublado. Espero que les sirva la compañía. Estamos acá con Sasha Cherov, Bianca Medici, Tomás Noce, aquí quien les habla, Lola de Marcos. Son las 6:01. Llegamos un minuto tarde, espero que no tengan problema. El programa de hoy está lleno de cosas, lleno de temas. Debo confesar que lo primero que vamos a hablar es algo, yo a mis compañeros les hice una advertencia cuando armamos esta sección, que es que yo soy un poco un viejo gaga, tengo que admitirlo, con el mayor de los respetos a los viejos gaga porque me representan demasiado. Vamos a hablar de Marvel, de todas las películas de Marvel en esta sección geek, y tengo que decirles que voy a hablar desde lo más ignorante y prejuicioso del mundo. Ustedes me sacarán mis dudas. Está perfecto, Lola. Vos sentite libre de odiar a Marvel. Ok. Bueno, quiero que me cuenten. Odio, amor, ¿qué les pasa a ustedes con las películas de Marvel? Marvel es la relación más tóxica que podés tener, porque es un amor-odio constante. O es un éxito que amás, o es un fracaso que odias y decís, ¿por qué existe? No es cine esto. Sí, tengo que hacerles una aclaración. Mis mayores disculpas a nuestros operadores. Tenemos al Lobo en controles y a... Felipe, que nos salvó a último momento. Le mandamos un beso a Martín también, que está enfermo. Le mandamos un saludo grande. Perdón, seguimos con Marvel entonces. Sí. Quiero hacer un repaso cronológico de Marvel y justificar por qué digo que Marvel es una montaña rusa de emociones. En los últimos años, más que nada empecemos por películas, que es lo que uno suele ver en el cine. En 2023, ¿alguno vio Ant-Man Quantumania? No, a mí ya era la época en la que había dejado de ver Marvel. Bueno, eso ya es una señal, porque esta película no solamente tiene un guión flojísimo, mucho CGI innecesario, un modo que muchos fans critican por mostrarse ridiculizado, y aparte un villano que se suponía que era el más importante, el nuevo Kang, pero que terminó siendo un poco irrelevante al final, y el actor que fue Jonathan Majors fue denunciado por agresión sexual. Es decir, que es un villano que no tiene una continuidad muy prometedora. Y no la va a tener, básicamente. Esperemos que no. Quedó ahí, terminó ahí. No, ojo, si se fijan en, bueno, esta es mi fuente, Rotten Tomatoes, van a ver que esta película de Quantumania, para el público, tiene un porcentaje positivo de críticas y de reseñas. Pero la crítica defenestró, y yo apelo a la crítica porque para eso estamos. Confío en tu opinión. Sí, así que este es el primer declive, digamos, en esta montaña rusa que vemos. Para vos, de Marvel. ¿esa fue la primera película que dijiste acá Marvel está fallando, o había alguna anteriormente? Había antes, como por ejemplo, bueno, igual no estoy segura de qué año, después lo chequearé. Madame Web fue una película que... Toda persona que vio Spider-Man, bueno, Lola, sé que viste Spider-Man. Spider-Man, las únicas de Marvel que vi fueron las de Spider-Man. Lo vas a sentir como un insulto. Y con eso te digo mucho. Ok. Por eso digo, es una relación muy tóxica de amor-odio Marvel. Pero vamos con algo más positivo. Los Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Peliculones. ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí. Yo estoy en deuda. Lo voy a tener que ver para el próximo programa. Dale. Después me preguntan cosas y hacemos el quiz para ver si la vi o no. ¿Te hacemos una encuesta? Si no, voy preso. No. Bueno. ¿Vos, Tommy, la viste y qué te pareció? Esa es muy buena película. Más allá de los temas que trata, está muy bien hecho. Y para vos, ¿cuál fue tu película declive de Marvel?
¿Tenés No alguna? sé si declive, pero yo después... Ah, vos sos un defensor de Marvel. No, yo después de Endgame solté a Marvel. Ok. O sea, no fue por una película específica, es como que empezaron a salir tantas cosas y tantas series. Yo como no miro series, tipo, Es cierto, las que es cierto. salían no las veía. Entonces como que fui perdiendo el hilo y de repente me empezó a pasar que 2 meses después me enteraba que había salido una película. Yo digo, ¿cuándo salió esta película? ¿Qué tiene que Después me ver pasaba con eso. lo que ¿Qué estamos tiene que ver viendo? esta película? Entonces es eso, como que me iba perdiendo el hilo de Es que de todo Marvel. ¿Cuántas películas sacan por año? ¿Una, dos? Ese es otro tema. Antes la relación de cantidad-calidad, bueno, dudosa, pero la cantidad era terrible. Y ahora, bueno, sobre todo a partir de 2024, empezaron a moderarse un poquito más. Más que nada porque, yendo un poquito para atrás, en 2023 se estrenó The Marvels, que es una película que tiene un guión, una trama muy olvidable. Basura, Sí. nos dice. Bueno, Lobo luego en dice contra. basura. Ok. Tal cual. Y encima la protagonista, que es Brie Larson, ella, no sé por qué, pero tiene la mala costumbre de aparecer en películas que no son Son una necesarias. Sí, hay una en Netflix que se llama Tienda de Unicornios. No la miren. Ya con No, ese nombre. No necesitan... Con ese nombre. No necesitan fumarse 1 hora y media para entender la película porque no tiene sentido, así que no Mira, lo intenten. Desde este lado de la mesa, Eso te iba a preguntar. a mí me parece que comparto con Tommy, le doy la mano aunque estemos a distancia. La realidad es que ya a los espectadores les aburre Marvel porque también hay un exceso de contenido que en un punto termina abrumando. Porque lo que había hecho y construido muy bien Marvel, por más que uno pueda criticar las formas que muchas películas son iguales, que siguen una estructura similar una a otra esta, que los personajes acá son olvidables y qué sé yo, tiene bastantes personajes que son identitarios de Marvel: Spider-Man, Iron Man, Capitán América, Hulk. Contaba con el elenco de personajes quizás más reconocido por parte de la empresa o de los que más facturaban o digamos más venden. Muñequitos como lo es Spider-Man, Sí, que sí. no por nada tiene 2 películas animadas, ahora con Spider-Verse Todas la las segunda. versiones con los distintos actores. Sí, sí. Exacto. Entonces, fue un éxito Marvel hasta ese punto, hasta Endgame, porque fue construyendo toda una historia, todo un universo cinematográfico, y cuando llega Endgame es el pico. Claro. Entonces llega a la conclusión, ya se siente como que ya está, flaco, hasta acá no hay más. No hagas más series, más películas, no hay más. No solo eso, también es importante aclarar que en Endgame mucho del cast principal se fue. ¿Por qué? También porque dejaron de trabajar. También ese fue el fin de algunos actores que eran reconocidos por esos personajes. Pero en la que- película, pues yo no vi nada. En la película los hacen como que se mueren, desaparecen de la trama, quedan cosas inconclusas o no. No inconclusas, pero sí, no, sin Medio ánimos de abruptas. spoilear, sí hay un cierre para los distintos personajes. Y aparte también pasó con Robert Downey Jr., Iron Man, Sí. que ahora encontraron un nuevo personaje para el mismo actor que va a ser el gran villano en las próximas películas, que salen los cómics, pero todavía no sé, igual no se confirmó, digamos, ninguna producción puntual. Pero se supone que va a ser el nuevo villano. De nuevo, de la mano con lo que íbamos. Había un cierre, una conclusión en Endgame. Y ahí el problema en adelante es tratar de contar nuevas historias que no se contaron con personajes que ya no generan el mismo interés. Encima, ¿sabes cuál es el problema que tiene Marvel ahora? Es el concepto del multiverso. Para mí es el mejor aliado y el peor enemigo que tiene. Porque todo se resuelve tan simple con decir el multiverso. ¿Se muere un personaje? No, ¿sabes qué? Te traemos el mismo, pero de otro universo para que cumpla el mismo rol. Dejen de chamullar, por favor. Y también es como una sopa de contenidos, porque ya pasás a ver esto que decís, Tommy, del multiverso, que bueno, ahora un nuevo concepto, un Spider-Man de otra dimensión, otro Spider-Man de otra dimensión, otro personaje de... Ya está, no quiero ver lo mismo, inventate algún personaje nuevo, alguna historia... Eso les iba a preguntar, ustedes como tal vez fans o allegados a Marvel y a tal vez sus personajes más legendarios, ¿prefieren que se creen nuevos personajes con nuevas historias? ¿Quieren que se profundice tal vez en algo en específico de esos personajes? Es que para mí ya no hay mucho que profundizar. Ya los personajes se revisaron mucho, ya los vimos mucho a lo largo de todas las películas. Sí. Está muy explotado también Marvel en sí mismo. Pero sí, un último, digamos, pick que tuvo Marvel fue, aparte de los Guardianes de la Galaxia, Deadpool y Wolverine, que ahí revivió
personalmente voy a decir, Deadpool y Wolverine tiene la mejor intro de todo Marvel. Ya lo vamos a escuchar. De eso que hablabas de Deadpool, antes me estaban contando que medio que se va de la línea que propone Marvel en general, ¿o no? Deadpool es como un poquito más distinta de lo que ofrecen. Sí, de por sí, bueno, estábamos hablando, tiene un humor distinto, es un poco más cínico, más subido de tono en general, tanto de violencia como de bueno, insultos, un montón es como una categoría distinta, Deadpool incluso te diría. Va para un público que no, de hecho la calificación es R, que es para mayores de 17 años. Mirá. Va a un público más grande, que ya creció y que ya también busca cosas nuevas. Y lo que lograron con Deadpool y Wolverine es que vuelva Hugh Jackman como Wolverine. Bueno, lo que hace la guita, ¿no? Pero eso también llamó mucho la atención y muchos fans se sintieron bien viéndolo de nuevo en el traje de Perdón. Wolverine. Lo mismo que dije antes, Wolverine, un personaje que ya había tenido su cierre, vuelve de vuelta con el mismo actor. Y también, ¿cuánto fanservice más se puede explotar? ¿Cuántos personajes? A ver, personajes nuevos no va a haber, porque Marvel ya parte de la base de los cómics, entonces Claro. ya usa personajes preexistentes. Eso Pero- por eso les decía antes, si ustedes prefieren que se cree por fuera, más allá de que no haya cómics hechos, que invente, que Marvel siga inventando o que la corten. Mira, Y yo no confiaría en que inventen. Preferiría que vayan a lo seguro. por cómo están ahora, yo diría que lo corten porque ya está. O sea, ya no hay más nada tan interesante para contar. La fase 4, creo, no sé si está el dato por ahí, creo que es la que más películas y contenidos sacó. La fase 4, o sea, a partir post-Endgame. La cantidad de series y películas que hay, como si primero nos diese la vida para verlas, para saber todo de todos los personajes del mundo construido, para después estar al tanto de que tengo que verme 7 series, 8 películas, 9 precuelas, para poder decir, este personaje tiene este sentido de existencia porque apareció 7 series atrás. No lo voy a ver. O sea, Ese es el problema de Marvel, que te obliga a, si ya entras a una película, no la podés ver suelta. Necesitas ver los otros contenidos o los que van a sacar para poder tener una historia completa. Dependés del contenido que van sacando para poder entender la historia. Entonces, en ese sentido, se vuelve un poco excluyente, aparte de lo genérico que es, ¿no? Bueno, Infinity War fue el claro ejemplo, que tenía videos de 20 minutos explicándote qué cantidad de peli tenías que verte Iron Man, Mira, Thor, ya cuando te Avengers. tenés que ver una explicación del orden de las películas, de qué había pasado en la anterior, es que las están alargando demasiado. Puede ser. Igual yo tengo una opinión concreta de Marvel. Te escucho. Que para mí es una saga pochoclera. O sea, para mí no es una película que vos estés en tu casa, una saga que digas, estás en tu casa y decís, bueno, voy a ver Iron Man, por ejemplo. Aunque bueno, Iron Man es una de las mejores películas que tiene. Pero más allá de ponerle Infinity War o Endgame, que son el cúspide para mí de lo que fue Marvel, son películas que vas al cine a ver con tus amigos, Claro, con no tu es familia. Harry Potter, ponele, que tal vez un fin de semana te agarra la locura y te las ves. Claro, por ejemplo, yo tenía la tradición con mi familia, que ya murió obviamente, de ir a ver todas las películas de Marvel juntos. Para mí eso es algo que capaz otras películas no te generan, pero no porque sean mejores o peores, sino porque tratan temas distintos que no generan eso de ir a verlo con alguien. Sí, comparto. Yo tengo una amiga que es muy fanática de Marvel y es cada serie, cada película que hay la vamos a ver. La última fue la de Capitán América, Un Nuevo Mundo. Totalmente innecesaria. Aparte estaba Harrison Ford. ¿Cómo lo desaprovecharon, chicos? Una vergüenza. Pero como les digo, para mí sí es una montaña rusa porque están películas como Madame Web, Quantumania, la de Capitán América y de pronto vuelve a subir, a redimirse con Deadpool y Wolverine, Guardianes de la Galaxia, ahora Thunderbolts, que está siendo un éxito. Entonces, es una franquicia que no encuentra como algo estable. Y eso también se debe a que, sobre todo en 2024, priorizaron la cantidad antes que la calidad. Claro. Y 2023, disculpas. Y en 2024, la única producción que sacaron fue Deadpool y Wolverine. Y así le fue muy bien. Hablando de montañas rusas, creo que definiste muy bien lo que son esas películas. Y lo que diría nuestro querido Martin Scorsese, diría que las películas de Marvel son un parque de diversiones. y que no son cine. Que no son cine. Igual él habló varias veces sobre el tema y contaba esto de que en los años 70 se empezó, desde las grandes empresas, se empezó a querer que sea algo más que unas películas. Los primeros que hicieron eso fue Universal haciendo los tours y armar todo eso que
creo que coincido. No es solo cine, sino que otra cosa más. Esta cantidad de películas no lo hace Digerible tampoco. No lo hace digerible y entretenido. Sí. ¿Se podría decir que el declive de Marvel está relacionado con la compra de Disney? ¡Apa! Pronto hablaremos de eso y del subte, el colectivo, el auto. Volviendo a tu casa, en tu pieza, o hasta yendo al baño. Anda máquina, no, nadie te detiene. Los viernes de 6 a 7 de la tarde, Clack da inicio a tu finde. Seguinos en @clack.oc en Instagram y en vivo por Twitch en Radio Éter. Clack. Ya vuelve la función. Son las 6:19 de la tarde, esta tarde lluviosa, nublada. Ahora, por el momento, en Villa Crespo paró un poco la lluvia, veremos cómo sigue. Antes les dije, vamos a hablar de las plataformas, vamos a hablar de lo que pasa con... Un poquito también vamos a seguir nombrando esto de Marvel, muchas cosas más, pero antes, para este fin de semana y para el fin de semana que viene, porque hay algunas que no salen vamos a hacerte recomendaciones de los últimos estrenos. Bianca nos va a contar un poco más. Miren, yo me asusté mucho porque pensé que iba a haber un remake de The Office. Si no conocen The Office, Sí. Por favor, bueno, si alguno de ustedes no lo conoce, hágase el favor de abrir Netflix. Bueno, sigue Netflix, ¿no? Sí. Creo que sí. Bueno, vamos a hablar de las plataformas también. Sí. Por si no quedó claro, también vamos a hablar de la plataforma después. Exacto, pero The Office es comedia pura. Y pensé que iba a haber un remake. Pero por suerte no. Es un spin-off de The Office que se llama The Paper. Y para quienes no sepan qué es un spin-off, es dentro del mismo mundo de esta historia original de The Office, la empresa que, como The Office está firmado en forma de documental, que hizo ese documental, busca otro lugar, otra empresa, que en este caso es un periódico del Medio Oeste, para hacer este nuevo documental. Y relata justamente la vida de las personas que viven ahí. Hace poco se reveló la primera imagen de esta serie, donde vemos a Donald Gleason en una mesa y atrás de todo tenemos a un personaje de The Office que trabaja como contador, que se llama Oscar, que lo queremos un montón, es un genio. Y bueno, él trabajaba en Dunder Mifflin, que es la empresa de The Office, y ahora aparece en esta nueva serie. Así que ya tenemos los primeros vistazos. Y lo positivo es algo que me dejó muy tranquila. Greg Daniels, que es guionista de The Office, también está involucrado en este spin-off llamado The Paper. Así que se pueden quedar tranquilos en que hay cierta supervisión de The Office y que busca también rendirle un poquito homenaje a esta serie que es tan emblemática de la comedia. En teoría, nada debería fallar. Por favor que no. En teoría, veremos qué pasa, confiamos un poquito, no vamos a tirarle la mala antes de que suceda. Otra de las recomendaciones que va a salir muy pronto es la 4ª temporada de The Bear o El Oso, como le quieran decir. Gran serie, no sé si la vieron. No, pero escuché maravillas. No la vieron, pero yo la vengo a recomendar, yo se la recomiendo a todo el mundo. La verdad, la 3ª temporada, yo medio que dije, deberían cerrarla acá. Así que estoy un poco desconfiada de esta 4ª temporada, qué va a pasar. Nos cuenta la historia de un chef súper profesional, pero no habla de comida, sí lo nombra, y se ven unos visuales preciosas. Pero es mucho más psicológico, nos cuenta un proceso de duelo, un proceso de afrontar un montón de problemas de adicciones y de ansiedad, así que está muy buena, muy bien hecha. Veremos qué pasa en la 4ª temporada. Yo sí sé que actúa el actor de Saul Goodman, Bob Odenkirk, así que eso es un motivo para verla. A mí me gustaron las actuaciones, sí, tienen que verla. Yo creo, por lo que me comentás, lo resumiría en aesthetic y mucha salud mental. Totalmente. Y también otra recomendación, volviendo un poquito a Marvel, porque todos los caminos no llevan a Roma, llevan a Marvel. Tenemos, se confirmó, apareció el primer teaser, no tráiler, porque vi que en redes estaba circulando un tráiler falso. No, es el teaser, son 30 segundos nada más de la nueva serie Spider-Noir, que es la nueva variante de Spider-Man, que ya la habíamos visto en una de las películas animadas de las de Miles Morales, y ahora vuelve, pero protagonizada por Nicolas Cage. Va a ser el nuevo Spider-Man. Mira. O sea, Raro. más animada.
No, es live action, buena aclaración. Va a estar ubicada en los años 30. Está todo hecho en blanco y negro, así que la idea es que sea una película una serie más de época, por así decirlo. Y ya se confirmó, va a estar en Amazon Prime Video. Más o menos no hay una fecha específica, pero para 2026. Así que hay que tenerle paciencia, pero el teaser ya está en todas las redes sociales, no el tráiler, aclaro, porque eso es una gran desinformación. Pero ves, es que con el multiverso y con la cantidad de cómics de los que pueden agarrar, Marvel no va a morir más. Vamos a morir nosotros y Marvel va a seguir sacando series y películas. Igual, decime. Nicolas Cage, creo que sería, guarda el dato, hay que chequearlo, creo que sería el segundo personaje de Marvel o superhéroe que interpreta. ¿Sí? Porque ¿Cuál? primero estaba, ¿cómo se llamaba? El que era un hueso con un montón de fuego. Ghost Rider, ahí está, gracias Lobo, nos dice nuestro operador. Ghost Rider es una película, malísima, que la haya visto, creo que va a poder confirmar. O de esas películas que ves y decís, bueno, es mala, pero me río porque actúa mal Nicolas Cage. Pero acá serían entonces Spider-Noir, como decía Bianca, y Ghost Rider. Entonces ya son dos personajes. Y de hecho, Nicolas Cage iba a ser de Superman. Eso es un dato que también hay que chequear. Nos dice el Lobo, nuestro operador, que en Flashpoint aparece por computadora, así que está chequeado el dato que iba a ser Superman. Se le era bastante esquivo ser superhéroe y ahora está confirmado. Me parece muy raro imaginarme a Nicolas Cage en esa situación. La verdad, vamos a ver 2026 qué nos trae. Otra cosa que quería nombrar, el programa anterior estábamos hablando de la situación del Inca. Ahora nombramos un poco estas megas industrias y lo que sucede con las películas. Una noticia que fue bastante furor en redes sociales fue un posteo que hizo la página del Inca, que impulsa un concurso para que TikTokers, creadores de contenido, presenten sus videos y todo contenido que rompa la plataforma. Ese es el textual del posteo del Inca. Yo la verdad siento que le están tomando el pelo a los realizadores audiovisuales, que hay un declive total de la industria y de lo que proponen. Pero bueno, veremos qué pasa. Otra cosa, dentro de ese posteo también hablan que el ganador del concurso se va al Festival de Mar de Plata o al Festival de Cine de Málaga. Es rarísimo que un TikToker venga a hacer cine. Deba hacer cine. Así que creo que deberíamos respetar un poco más a los creadores audiovisuales y dejar de tomarle el pelo al séptimo arte. Vamos a seguir con el tema de las plataformas digitales de Disney, HBO, Netflix, todas las mega empresas. Pero ¿sabías que podés seguirnos en redes? ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Si no querés ser como Homero y te está gustando el programa, búscanos en Instagram como @clack.oc. Y no te olvides que estamos los viernes de 6 a 7 de la tarde por Radio Éter. ¡Qué elegancia la de Francia! Clack. Empieza la función. Ahora sí, como les habíamos prometido, vamos a hablar de las plataformas digitales, de lo que generan estas grandes plataformas. Yo quisiera arrancar con lo que me genera a mí, que es, siento que se perdió mucho el ritual de ir al cine, se perdió mucho eso de ir con amigos, ir solo y disfrutar una película en una pantalla grande. Trae un montón de desventajas y un montón de beneficios. Quiero que me cuenten en qué postura tienen con respecto a esto. Mira, creo que no es mi caso particular. Quizás el de muchos de nuestros oyentes o de las personas que nos están viendo, quizás sea parecido, que no sienten que desde que tienen uso de razón haya tanta presencia de personas en el cine. Depende de la película, depende cuando es una película como así muy pochoclera, si es Final Fantasy, Freddy's, Minecraft o películas de Marvel, que no
no le vamos a hacer buena prensa, pero sí ahí quizás hay mucha cantidad de personas, pero dependiendo otras películas, siento que no hay tanta gente. Y eso que quizás en 2023 sí hubo un auge con respecto a las personas que asistían, están los datos de que fue uno de los años que más ventas registró. En 2024 bajó la cantidad, quizás va de la mano con todos los temas que está sufriendo el Inca. Pero sí siento como que cada vez que voy al cine noto menos gente o poca presencia, y que también se pierde un poco el hábito de ir al cine, porque las plataformas proponen algo mucho más fácil, que es que si la película salió hace un mes, ya está en los medios digitales, como el Joker 2, que al poquito tiempo ya estaba, igual no es que me fuese a gastar la plata en ver un musical de Joker, pero... Igual le había ido bien esa película o no, tengo como el pensamiento de o le había ido muy bien o le había ido muy mal. Creo que mal. En críticas mal. En críticas no, mal. sí, en críticas mal, pero en cantidad de gente en el cine. Tendríamos que chequearlo a eso, pronto les diremos. ¿Ustedes qué opinan de...? Yo desde afuera, porque no uso plataformas digitales, a mí me parece, no me gustan. Más que nada porque me parece que te roban. Viste que capaz al principio, en pandemia empezaron bien, pagabas esto y tenías las películas. Pero como que empezó a pasar el tiempo y cada vez se volvieron más, que necesitan más plata. Entonces ahora tenés Disney Plus y después tenés Disney Plus que es sin anuncio y además podés ver la película antes. Porque no me acuerdo si fue que empezó con una serie de Marvel específico, que vos entrabas y si pagabas más podías verla, y si no tenías que esperar, no sé si una semana o 15 días para poder verla. Claro, como una especie de cartelera, pero virtual, rarísima. A mí me parece un robo total. Sí. Acá nuestro amigo Wikipedia dice que el presupuesto del Joker fue de 200 millones y la recaudación de 207 millones. Así que ganó un vueltito de 0,2%. No, básicamente les fue horrible. Ahí nomás. Pero igual voy a decir algo que, Saya, aunque sea una película de Marvel, yo te confirmo, cuando fui, perdón que sea tan insistente, cuando fui a ver la de Capitán América, éramos 5 gatos locos en el cine. ¿Sí? Y era un sábado a la noche, sí. También tiene que ver con la película, ¿no? Duro tener 5 personas para una película de Marvel con tanto presupuesto, ¿no? ¿La fuiste a ver subtitulada o doblada? Subtitulada, creo. ¿Sabes cuál es el problema ahora que tiene el cine? Que me da bronca. Contame. Que hay una función subtitulada y es a las 11 de la noche. Y después tenés dobladas a las 3, 4, 5, 6. No, la bronca que me da eso. Sí, es muy inaccesible ver una película en el idioma original. Y vos decís, pero... La tenemos con el idioma, nosotros somos muy... Sí. No, no puedo ver... O sea, aunque el idioma original sea de Vietnam, vietnamés, no sé cómo se dice, vietnamita creo que es, yo la voy a ver vietnamita porque me parece que, o sea, le da una calidad superior. Algo que quería agregar es de las películas que se estrenan en el cine y después se transmiten, o bueno, cuando ya no están más en la cartelera, pasan a una plataforma de streaming, el tiempo en que esto se hace tiene muchísimo que ver con qué tan bien o qué tan mal le fue en taquilla. Sí. Entonces es verdad que hay películas como Joker. Claro, como el Joker 2 que no tardaron mucho, pero porque tuvieron un desempeño muy deficiente. Tenían que facturar de otro lado. Sí. Y sí. Me sorprende mucho esto que me dijiste de Capitán América, porque volviendo también a lo que contaba antes de Martin Scorsese, que contaba que sus películas, Tarantino también opinaba esto, de que las películas de Marvel llenan carteleras y los cines deciden jugárselas por esas películas más taquilleras en los que llega más gente. Y estamos hablando de películas de Tarantino y Scorsese. No me quiero imaginar películas menos conocidas o de directores menos conocidos. Y pasa que esas películas atraen no solo a gente que le gusta ir al cine, sino a gente que no suele ir al cine también la atrae. Porque van con la familia, van con los amigos. Yo quiero apelar... Sí, perdón, Saya. No, que creo que esto se da por un auge, bueno, después de lo que fue la pandemia, de que se redujo la cantidad de personas en el cine, después volvió a aumentar hasta que se volvió a la normalidad. En 2022 se permitía, según ciertas regulaciones, volver. Entonces en 2023 se entiende un poco el auge quizás de la total liberación para poder volver al
del consumo mediante la digitalidad, no sé cómo podemos decirle, a partir de que uno no podía estar presente, empieza el auge de volver a los 90. O sea, tenemos que pagar de nuevo por ver un montón de plataformas y seguir todas las series o programas que antes en televisión tenías que pagar un pack para poder acceder a ese contenido. Antes, cuando apareció Netflix, la rompió toda porque primero que se pasó por, no voy a decir dónde, a Blockbuster. Y ahí lo arruinó y se hizo el monopolio solo. Después empezó a aparecer la competencia. HBO Max, HBO, no sabemos cómo se llama directamente. No, antes era HBO Max. Después dijo, no, me voy a llamar Max. Y ahora volvió a cambiar de opinión y dijo, no, yo me identifico como HBO Max. Así que volvió a ser HBO Max para siempre. Tenemos algunas fotos acá que son de las distinciones o quizás los parecidos, bastante parecidos, creo que son iguales los HBO Max. El tema es que, pero fue una cuestión de rebranding, ¿cambió algo el contenido de HBO? Yo creo que no. Sigue igual, lo único que cambió es cómo se siente, cómo se identifica HBO. Y con anuncios. Y con anuncios. Con Eso es anuncios terrible. en medio de los capítulos o de las películas. No me cortés la escena, por favor. Encima, entre tanta convergencia digital que ves tantas plataformas, aparte de que estás un poco obligado a pagar muchas suscripciones de muchos medios, aparte de eso, pagas y aún así en HBO Max, en Disney Plus, si no pagas lo suficiente, anuncios. Sí, perdón, igual no tiene nada que ver si es al principio, a la mitad o al final. Para No, mí sí. directamente no tendría que tener anuncios en el capítulo. Por algo estás pagando. Por algo estoy pagando. Es que es eso, es volver al pasado, es volver a la televisión. ¿Para qué ¿Para qué ves Netflix? Para ver la serie con el sistema del menú de una cafetería de un restaurante. Es decir, quiero ver Breaking Bad, quiero ver Better Call Saul, quiero ver esta serie. No, vos me vas a decir la serie que tengo que ver y te vas a comer los anuncios que yo quiero porque los tiempos los manejo yo. No, los tiempos los tiene que manejar el consumidor. Pero eso se va perdiendo. Disney Plus, ahora si no pagás, como decía Bianca, una suscripción elevada, te ponen anuncios en medio del capítulo. Yo no lo puedo creer. Es posta, es retroceder. O sea, dimos 10 pasos para volver 20. Sí, te sentís estafado porque lo que antes era on demand, que era de lo que vos demandás como consumidor, ahora no es tan así. Está manejado por las propias empresas. Sí. Y aparte de Disney Plus, no solamente son los anuncios, sino también los contenidos, porque los que son deportivos también tenés que pagar como el plus del plus para poder acceder a ver partidos y un montón de contenido de deporte. Bueno, eso retomo lo que dijo Sasha antes. Para ver ahora, tipo, seguir el fútbol tenés que pagar 50 cosas diferentes. Claro, en el caso no nos tenemos que desviar de que es un programa de cine, pero va bastante de la mano porque justamente son consumos bastante, bastante dados para el consumidor. En ese caso, el fútbol tiene un montón de vertientes como Apple TV, justamente Star Plus, que es ahora parte de Disney Plus, y un montón más que ni me acuerdo, no me sale, no sé si Flow, pero básicamente tenés que pagar como más de 10 para poder, más de 10 servicios para poder seguir todos los partidos. Imagínense un periodista deportivo, y en este caso un periodista de espectáculos, ¿cómo hace? ¿A qué tiene que recurrir? Ya dentro de poco vamos a hablar. No, tiene que vender un riñón para mantener al día todas las plataformas. Volvía con esto pensaba en lo del tema del ritual, de ir al cine, de ir con amigos, y también lo que generan las plataformas que por un lado en 2020 por algo explotaron, que fue que nos acercó grandes producciones también, como por ejemplo The Irishman, lo pusieron en Netflix porque no podía salir en cines claramente. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Totalmente. Creo que en esos casos nos ayudó un montón a seguir consumiendo películas y series. El tema es ahora, donde estamos en un momento totalmente distinto a 2020, donde las plataformas no solo nos traen distintos contenidos, sino que también siento que nos aíslan un poco de lo que genera ese ritual de ir al cine. Es que cuando vas al cine es verdad que, a ver, comparaciones. Vas al cine y no solamente vas con las personas con las que vas acompañado, si decidís ir solo, sino que también hay muchos asientos con muchas personas y lo que se vive, como vimos en el primer programa, por ejemplo, aunque sea una película medio burda como la de Minecraft, lo que se vive de personas llevando espuma, llevando una gallina o aplaudiendo cuando aparece un personaje que vos querés, como suele pasar mucho con Marvel, o una referencia.
no pasa si lo ves solo, no es la misma sensación si lo ves en tu casa. Ahora, es verdad que para un domingo, un día lluvioso como hoy, uno se ve más atraído por el plan de una mantita en el sillón y mirar tranquilo desde la comodidad del sillón y del control remoto en tu casa o desde tu, no sé, tu pieza, tu computadora, lo que tengas, la serie que vos querés ver. Y de hecho, yendo de la mano con esto que mencionabas de las películas, justamente es quizás parte de una época, una marca de época de que los contenidos son cada vez más bobos. TikTok, el pasar, el deslizar, porque no sé si les ha pasado de ir a ver una película y enfocarse y decir, wow, qué buena que está, o de empezar a ver una serie, una película en su casa y decir, me olvidé, o no presté atención, retrocedo. Bueno, esa vez se ha vuelto muy famoso esto de ver las series en velocidades aumentadas. No, están quemados. A mí me parece terrible. Bueno, los audios de WhatsApp también. Y también lo que suele pasar mucho es que uno enciende la televisión, ya sea para ver la televisión o ver algún servicio de streaming, y usa el celular mientras tanto. De hecho, hoy vi muy interesante de una profesional que hablaba de hacer este movimiento de pinza. Los niños de hoy en día no lo pueden hacer porque están acostumbrados solamente a usar un dedo para scrollear. Y aparte, no pueden ver una película entera por el déficit de atención que hay. Está todo roto. El mundo está roto. Va a explotar, todo esto va a explotar, a hacer boom. No, hoy o ayer leía esto de que también las plataformas están invirtiendo mucho en, ¿cómo se llama? La estrategia de que a la persona le aparezca lo que más consume. Parecido a TikTok. Eso, no me salía la palabra. El algoritmo. Están invirtiendo mucho en eso para que también se tiktokice el mundo, básicamente. No, igual creo que a lo que se refiere con eso es que, por ejemplo, si ves Breaking Bad, te salga a vos como recomendado ver Better Call Saul, pero porque está relacionado. Sí, obvio. Eso está buenísimo porque a veces te trae cosas que no conoces, pero a la vez te limita mucho tus consumos y te dice como, bueno, esta es tu posibilidad y tal vez no te presenta otras cosas que también te pueden llegar a gustar. Una data es que Netflix usa un algoritmo específico para que, según cuál es tu tipo de gusto, de historial de series y películas que ves, te muestra un póster de una película u otro, según qué te parece más atractivo visualmente. O sea, hasta ese pequeño detalle controlan. ¿Cuál es el póster que vos ves? Por ahí abrís en otra cuenta y en esa otra cuenta aparece otro completamente distinto. Qué locura, qué locura. Creo que el mayor problema es, y perdón por la palabra, es forrear al espectador. Sí. Y a partir de eso es que nace uno de los mayores héroes, que no es tangible, pero se llama piratería, y yo soy bastante amigo de la piratería. No sé, acá Lobo nos hace señas, Felipe también. Que para mí es la solución a todo. Somos los piratas. Es que es lo más grande que hay. No sé ustedes, pero Coincido. Con respecto a lo que hablábamos del manejo de las plataformas, los precios, el destrato no solo al espectador, porque hace un tiempo en HBO Max, HBO, como sea, hace unos años se sacó de la plataforma así de un plumazo un montón de series, y Infinity Train, que era una serie del momento animada, que tuvo bastante gente, un fandom, ¿no? Algo consolidado, quedó en su momento como Lost Media o contenido perdido. Entonces, ¿qué manera hay de reflotar ese contenido perdido que lo sacó una plataforma porque sí, porque no le era rentable o porque dijo, bueno, lo saco, si no es a través de la piratería? ¿Qué otro medio puede salvarlo si no es justamente la piratería, que tanto ayuda no solo a decir, bueno, no tengo ganas de pagar o esto es muy caro, sino a decir, esto hay que conservarlo como archivo histórico o para preservar el arte? Es que, bueno, perdón, yo soy una persona que también piratea mucho. O sea, pirateo todo en realidad. Y confesamos delitos. Por una vez en mi vida, cuando quise ver el Eternauta, digo, voy a ser legal, le voy a pedir la cuenta a mi hermana que tiene Netflix y voy a ver el Eternauta en Netflix. ¿Qué pasa? Me entero que ahora Netflix vos no podés compartir la cuenta porque solo podés usar una cuenta en un Wi-Fi. Claro, es decir, tendría que irme a la casa de mi hermana y ahí usar Netflix. Dejate de joder. Poco serio. Si lo Así que igual. a los 2 segundos lo busqué pirata y me lo vi pirata, obviamente. Y de hecho, no quiero ahondar mucho quizás en datos de la piratería, aunque en realidad son bastante importantes, porque hubo un informe de la Unión Europea en 2015 que se ocultó y salió 2 años después. Lo quisieron censurar. Lo quisieron censurar. No querían tirar la posta, no se animaron, no tenían las agallas, por no decir otra cosa,
cosa. ¿Y qué pasó? ¿Qué decía este informe? Que la piratería ayudaba a acrecentar las ventas en distintos rubros, como lo es el rubro de los videojuegos, que a partir de la prueba de un jugador por otro videojuego que no habría probado, que quiere darle primero un gusto que no se puede, quizás porque las demos o no son bastante extensas o lo que sea, probaba el videojuego ahí y después lo compraba, que es algo que de hecho en mi caso hice yo con el Mafia. Pero en las películas ahí hay un problema. Y es el problema con las películas taquilleras. Las películas como Marvel, o creo que incluso Kick-Ass 2 tuvo ese problema a la hora de las ventas porque se pirateó un montón. Entonces se perdía supuestamente de 10 películas, 4 se pirateaban y como que se recaudaba un 40% menos. Entonces ahí sí hay un problema. Yo creo que el faro moral de la piratería se basa en robarle a los que te están choreando legalmente. Es que para mí cuanto más trate de frenar la piratería y más trabas le quieras dar al consumidor para que no piratee, más va a encontrar la forma de piratear y con más ganas lo va a hacer. Sí. Bueno, volviendo a esto también que les decía de lo que nos ofrecen las plataformas, también que hay un montón de películas y directores que se dejan fuera. O sea, yo más de la mitad de las películas que vi en mi vida no aparecían en plataformas, no estuvieron nunca, y no porque sea yo muy rebuscada con lo que miro, pero no están. No, es que son las famosas indies, las películas indies. Es que en las plataformas de streaming se prioriza lo mainstream, justamente. Sí. Todo lo que sea más taquillero, lo que sea más popular, todo lo que venda más, entre comillas, es lo que también suele pasar mucho con el cine, que es lo que más se prioriza. Y retomando con el faro moral, que justamente con el indie tiene bastante que ver, ahí sí decís, y bueno, la película indie o que tiene un presupuesto algo acortado, que apenas puede salir en cines o en medios, está bien, a esa sí hay que apoyarla porque obviamente se le complica mucho salir adelante. Y si tenés que pagar, no sé, 1.000 pesos por una entrada de una película que sabés que se ató con alambre para poder venderse y producirse, y bueno, esa película no la quiero piratear. Pero si es la película de Marvel, que se gastan $1.000 millones por película y que no les afecta gastar. Y que no les afecta, ¿qué voy a hacer? ¿No la voy a piratear? No, agarro torrent o agarro lo que sea y me descargo todas las películas y después que me vengan a buscar. Porque acá, gracias a Dios, en Latinoamérica, ahí la ley no existe. Está perfecto. Bueno, igual si nos alejamos un poco de las películas y nos vamos a la música, hay un clip de Ale Sergi que habló en Terapia Picante, que contó un poco de cómo era su relación con esto de que la gente compre los discos piratas y cómo él veía toda esa situación. Si podemos, lo vamos a escuchar a Ale Sergi, que nos contaba esto sobre la piratería. A mí nunca me tocó la venta de CDs como ingreso principal. Me la pasaba firmando discos piratas. ¿Y lo firmabas igual? ¿Y qué voy a hacer? La gente no tiene la culpa. La gente lo que quiere es escuchar la música y la va a escuchar y la va a conseguir como sea. Es decir, yo no me puedo ofender porque un pibe fue a la casa del amigo y se copió el CD. Y a él lo que quiere no es hacerme un daño a mí, quiere escuchar mi música. ¿Cómo me voy a enojar yo con esa persona? El problema lo tiene que solucionar el que se encarga de venderlo. Yo me paro y aplaudo. Tendríamos que escribir acá atrás Ale Sergi. Viva Ale Sergi. Sí, es que la verdad tiene mucha razón y aparte mucha empatía con el espectador y esto de no tratarlo mal. Del culpable. De chorro. Sí. De hecho, las personas lo que quieren es consumir el contenido. De una forma u otra encuentran la manera. Puede ser piratería o de una forma oficial, ya sea cine o streaming, pero lo hacen. Y es que justamente la vía de escape para poder contrarrestar quizás está bien eso en una forma ilegal. Lo ilegal no es necesariamente malo moralmente. El tema en cuestión es que es una respuesta por parte del consumidor quizás a prácticas con las que uno no está de acuerdo, porque ¿de qué otra forma podés quejarte? Si vos pagás, en mi caso, por ir a ver la película de Minecraft, está bien, ya la criticaste todo, pero la plata le entró igual. ¿Entendés? No es lo mismo criticarla viéndola pirata como una forma de decir no quiero ver más de estas producciones berretas que pagar la entrada y que aún así la plata le llegue, porque si no, no hay otra forma de contrarrestar a las grandes producciones y decir esto no nos gusta, más allá de no ir a verlas. Piratear a la empresa multimillonaria siempre va a estar bien. Siempre es moralmente correcto. Es una huelga digital. Sí, le robamos a los ricos para darle a los pobres.
No, pensaba esto también de que las plataformas, con el tema de las entradas y de lo que decías de Minecraft, que uno tal vez mirando la pirata la critica un poco más, pasa al revés con las películas que no son tan conocidas. Se ponen estas películas de Marvel, ponele, donde las historias uno más o menos sabe por dónde va a ir, entonces la gente pone más plata en eso que en una película en la que no tiene idea, pero a la vez se está perdiendo nuevas historias, se está perdiendo nuevos directores, nuevos actores, actrices, así que yo creo que para reflexionar qué consumimos, qué miramos y en dónde. La reflexión, si están en Latinoamérica y la ley no los persigue, pirateen, 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 pirateen y pirateen. Por si no quedó claro. Si no quedó claro. Bueno, son las 6:53 de la tarde, sigue nublado, sigue lluvioso, se va a mantener así todo el fin de semana. Seguramente vamos a estar subiendo cosas a nuestras redes sociales, que Saya nos va a recordar cuáles son. En YouTube es Clack Ether para que puedan ver los programas subidos y verlos cuando quieran. Clack.oc en Instagram para seguir nuestros contenidos en redes sociales. Y también en Twitch para seguirnos en vivo como estamos ahora por Escuela Ether. Pará, faltó Spotify. En Spotify también nos pueden escuchar, se pueden escuchar los programas, los pueden descargar, los pueden escuchar yendo a trabajar, yendo a algún lado, descansando. Vamos a... nos va a compartir Pirata los programas, el logo. Recuerden puntearlo también. La verdad no me molesta. Bueno, el viernes que viene vamos a volver a estar acá, seguimos hablando de cine, de series, de estrenos y de mucho más. Gracias por acompañarnos. Recuerdo los nombres de mis compañeros, Saya Cherov, Bianca Medici, Tomás Noce, tenemos a Lobo y a Felipe, gracias que nos salvó hoy. Le mandamos un beso de vuelta a Martín. Aquí quien les habla, Lola de Marco. Nos vemos la próxima.